Llevo 15 años entregando mi vida entera a esta empresa, sacrificando mi tiempo, mi salud mental y prácticamente toda mi vida social. Mi nombre es David, tengo 40 años y hasta hace muy poco era el director de operaciones logísticas de una de las firmas de transporte y suministros más grandes e importantes de Chicago. Si algo he aprendido en estas 2 décadas de carrera profesional es que en el mundo de los negocios los números nunca mienten, pero las personas que los manejan son expertas en el arte del engaño y la manipulación. Entré en esta compañía cuando todavía utilizábamos sistemas de gestión obsoletos y rudimentarios. Yo mismo, pasando noches enteras frente al monitor y alimentándome de café frío, diseñé la arquitectura de software y los protocolos de seguridad que hoy mueven millones de dólares en mercancía internacional cada hora. He sacrificado cumpleaños de mis padres, aniversarios importantes y miles de horas de sueño reparador para que esta compañía llegara a la cima del mercado. Mi jefe directo, el director ejecutivo llamado Mark, siempre me decía en nuestras reuniones privadas que yo era su mano derecha, su sucesor natural y el motor que mantenía viva la maquinaria. Me prometió repetidamente que, cuando él se jubilara este año para retirarse a su casa de campo, el puesto de mando principal sería mío por derecho propio. Yo, en mi ingenuidad corporativa, me lo creí ciegamente. Trabajé durante los últimos 12 meses preparando una transición impecable, optimizando los márgenes de ganancia a niveles que la empresa nunca había visto en su historia y asegurándome de que cada uno de los 500 empleados bajo mi mando estuviera alineado con mi visión estratégica. Estaba listo para tomar las riendas y llevar la firma al siguiente nivel global. Pero la lealtad en el mundo corporativo es un espejismo cruel que desaparece en cuanto entra en juego el favoritismo y la sangre. Hace exactamente 3 meses, durante la reunión anual de accionistas donde se suponía que mi nombramiento oficial sería anunciado con bombos y platillos, la realidad me golpeó con la fuerza de un tren de carga. Mark entró en la sala de juntas con una sonrisa radiante, pero no me miraba a mí. A su lado caminaba un joven de unos 24 años que lucía un traje italiano que probablemente costaba más que mi primer automóvil. Era su sobrino, Tyler. Un chico que acababa de graduarse de una universidad de élite con notas mediocres y que, según supe después, no sabía distinguir una cadena de suministro de una cadena de bicicleta. Mark, con una voz llena de orgullo impostado, anunció frente a todos los inversionistas que Tyler sería el nuevo vicepresidente ejecutivo y, por lo tanto, mi superior directo a partir de ese mismo instante. Me quedé helado, sintiendo como la sangre se me retiraba del rostro mientras los accionistas aplaudían por cortesía. Mi nombramiento fue cancelado silenciosamente bajo la excusa barata de que la empresa necesitaba sangre joven, nuevas perspectivas y una visión más fresca para el nuevo milenio. Lo que realmente necesitaban era un lugar dorado donde colocar al sobrino inepto para que pudiera cobrar bonos de 6 cifras y presumir un cargo de importancia sin mover un solo dedo. Pero lo peor no fue el nepotismo descarado, sino la humillación que vino después. Mark me llamó a su oficina privada y, sin una pizca de vergüenza, me pidió que además de mis funciones habituales, dedicara gran parte de mi jornada a entrenar a Tyler. Me dijo que yo debía ser su sombra, su mentor y, lo más indignante de todo, que yo debía firmar todos sus reportes y autorizaciones legales porque, técnicamente, Tyler no tenía las certificaciones federales necesarias para autorizar los movimientos de carga peligrosa o internacional. Básicamente, me estaban pidiendo que yo hiciera el trabajo de 2 personas, con la responsabilidad legal total sobre mis hombros, para que el sobrino del dueño se llevara todos los méritos, los aplausos y el salario que me correspondía legítimamente a mí. Los primeros días trabajando directamente con Tyler fueron un insulto constante a mi inteligencia y a mis años de experiencia en el sector. El chico llegaba a la oficina a eso de las 11 de la mañana, quejándose siempre del tráfico o de lo tarde que se había quedado en algún evento social la noche anterior. Lo primero que hacía era pedir comida extremadamente cara con la tarjeta de crédito corporativa y luego se pasaba las tardes enteras mirando sus redes sociales o hablando por teléfono con sus amigos sobre sus planes de fin de semana.
Cuando yo intentaba sentarme con él para explicarle los complejos protocolos de seguridad internacional o la gestión de crisis en puertos extranjeros, él simplemente me interrumpía con un gesto de fastidio. Me decía que todo eso era aburrido, que era información del siglo pasado y que seguramente la inteligencia artificial resolvería esos problemas pronto sin necesidad de tanto análisis humano. David, relájate un poco, me decía con una condescendencia que me hacía hervir la sangre en las venas. Eres un hombre de la vieja escuela y por eso te estresas tanto. Deja de complicar las cosas con tantos datos y hojas de cálculo infinitas. Mi tío me ha dicho que tú eres el motor de este lugar, pero tienes que entender que ahora yo soy el piloto y yo decido hacia dónde volamos. El problema fundamental de su analogía es que un piloto que no sabe dónde está el freno o cómo leer los instrumentos de vuelo termina estrellando el avión inevitablemente contra la primera montaña que encuentra. Tyler, movido por una arrogancia peligrosa, empezó a tomar decisiones ejecutivas sin consultarme ni una sola vez, ignorando mis advertencias por escrito. Un día descubrí que había cancelado unilateralmente los contratos con nuestros proveedores logísticos de confianza, empresas que llevaban más de una década trabajando con nosotros con una eficiencia impecable. En su lugar, había contratado a una empresa de transportes que acababa de fundar su mejor amigo de la universidad, un chico sin ninguna experiencia en el manejo de carga pesada. Cuando revisé los costos operativos, casi sufro un infarto. La nueva empresa cobraba exactamente el doble por un servicio que, según los primeros reportes, era mediocre y llegaba siempre con retraso. Confronté a Mark en su oficina, esperando que su sentido común para los negocios fuera al menos un poco mayor que su amor ciego por su sobrino. Le mostré las facturas infladas y los retrasos que ya estaban generando quejas de nuestros clientes más importantes. David, por favor, no seas envidioso ni tan cuadrado, me respondió Mark sin siquiera apartar la vista de su monitor mientras revisaba catálogos de yates para su jubilación. Tyler está haciendo contactos estratégicos para el futuro de la firma. Es parte de la nueva cultura empresarial que queremos implementar, una cultura de relaciones y no solo de números fríos. Tú solo firma los papeles que él te ponga enfrente y deja de cuestionar las decisiones de la familia. Si Tyler dice que esa empresa es buena, entonces es buena. En ese preciso momento, algo dentro de mi mente se rompió de forma definitiva. Durante años fui el guardián de esta compañía, el que evitaba los desastres financieros y el que encontraba soluciones mágicas a problemas imposibles. Pero si ellos realmente querían que yo fuera simplemente un espectador pasivo mientras el sobrino destruía el imperio que yo ayudé a construir, eso es exactamente lo que obtendrían. Pero no me iría con las manos vacías ni en silencio. Empecé a documentar meticulosamente cada irregularidad, cada gasto injustificado de Tyler y, lo más importante de todo, guardé copias de cada correo electrónico donde Mark me ordenaba explícitamente ignorar las violaciones a los protocolos de seguridad federal para beneficiar a la empresa del amigo de su sobrino. La tensión dentro de la oficina se volvió algo casi físico, una presión asfixiante que se sentía en el aire cada vez que caminaba por los pasillos. Tyler, a pesar de su ignorancia, no era tonto en el sentido político. Empezó a sentir que mi presencia constante y mi mirada analítica le recordaban su propia incompetencia manifiesta, así que decidió que la mejor forma de brillar era apagando mi luz por completo. Empezó a enviarme correos electrónicos con copias ocultas a recursos humanos, quejándose de mi supuesta falta de cooperación, de mi actitud negativa y de cómo yo obstaculizaba su visión innovadora. Poco a poco, me fueron quitando el acceso a las reuniones estratégicas de la Junta y, finalmente, me asignaron a una oficina pequeña y mal iluminada en el piso inferior, lejos del centro de mando y de la actividad principal de la empresa. Me estaban aislando, esperando que renunciara por orgullo y me fuera sin hacer ruido. Fue precisamente en ese aislamiento donde, gracias a que todavía conservaba algunas claves de acceso que olvidaron revocar, descubrí el verdadero plan maestro detrás de toda esta locura. Mark planeaba jubilarse en exactamente 6 meses,
pero quería hacerlo cobrando un bono de salida millonario que estaba condicionado estrictamente a los resultados de este último trimestre. Estaban inflando los números de manera artificial y peligrosa. Estaban aceptando cargamentos de alto riesgo y materiales peligrosos que nuestra infraestructura actual no podía manejar de forma segura. Todo con tal de mostrar un crecimiento masivo y ficticio en los libros contables antes de la auditoría final de los inversionistas. Tyler, en su infinita estupidez y ambición, firmó una orden de magnitud colosal para recibir 3.000 contenedores de productos químicos altamente volátiles sin contar con los permisos federales adecuados ni las inspecciones de seguridad nacional necesarias. Lo hizo solo porque la comisión por ese contrato era gigantesca y aseguraba el bono de su tío. Él pensaba que, como yo siempre había arreglado sus desastres en el pasado de forma silenciosa, esta vez también encontraría la manera de falsificar los registros o mover influencias para que el cargamento pasara sin problemas por el puerto de Chicago. Pero lo que Tyler no entendía es que yo ya no estaba en el centro de mando para salvarlo. Yo estaba en mi nueva y pequeña oficina, mirando el reloj de la pared y contando los segundos. Muchos de los que han leído parte de mi historia en Internet me preguntaron si no tuve miedo de perder mi propia jubilación si la empresa colapsaba por este escándalo. La realidad es que yo ya había perdido mi futuro en esa compañía en el momento exacto en que pusieron a Tyler sobre mí. Lo que hice en su lugar fue mover mis propios hilos con la precisión de un relojero. Me puse en contacto secreto con nuestra competencia directa, una firma internacional que llevaba años intentando reclutarme con ofertas muy generosas. Les ofrecí mi conocimiento estratégico y mi capacidad para reconstruir un sistema logístico desde cero. Ellos aceptaron de inmediato y me ofrecieron un contrato blindado, con un salario superior y beneficios que Mark nunca se atrevió a darme. El contrato empezaría en exactamente 30 días. Ahora, solo faltaba ejecutar el acto final de esta obra. Durante esas últimas semanas, dejé que Tyler se hundiera solo. Cada vez que me preguntaba si los preparativos para el gran cargamento de químicos estaban listos, yo le respondía con una sonrisa vaga y un todo está bajo control, Tyler. Él, demasiado perezoso para revisar los detalles técnicos, se dedicaba a celebrar su supuesto éxito por adelantado en los bares más caros de la ciudad. Mientras tanto, yo preparaba un expediente digital con todas las pruebas del fraude y la negligencia, listo para ser enviado a las autoridades correspondientes en el momento exacto. La arrogancia de Tyler era tal que incluso empezó a jactarse en las reuniones de cómo él había logrado cerrar el trato que yo nunca me atreví a tocar, llamándome cobarde frente a los otros gerentes. Yo solo bajaba la cabeza y guardaba silencio, sabiendo que el muelle de Chicago se convertiría pronto en su propia tumba profesional. El día de la auditoría federal y de la llegada del gran cargamento finalmente llegó, trayendo consigo un cielo gris y cargado de electricidad sobre Chicago. Mark y Tyler estaban eufóricos, caminando por la oficina como si fueran los dueños del mundo, preparados para presentar sus números récord de ganancias y cobrar sus bonos millonarios esa misma tarde. Yo sabía perfectamente que el cargamento masivo de químicos volátiles estaba por entrar al puerto de Chicago en cuestión de horas. Tyler, fiel a su estilo negligente, no había tramitado ninguno de los permisos de seguridad nacional ni las escoltas obligatorias para materiales peligrosos porque, según sus propias palabras en un correo, era demasiada burocracia innecesaria que solo servía para perder tiempo. Esa mañana, entré en la oficina de Mark con una expresión de absoluta tranquilidad y presenté mi renuncia formal con efecto inmediato. No pedí liquidación, no pedí referencias, solo dejé el sobre en su escritorio. Mark se echó a reír con una arrogancia que todavía me produce escalofríos. No puedes irte ahora, David, deja de hacer berrinches de niño pequeño, me dijo mientras se servía un whisky caro a las 10 de la mañana. Necesitamos que firmes la recepción legal en el puerto esta tarde. Sabes perfectamente que, sin tu firma oficial como director de operaciones certificado, los contenedores no pueden bajar del barco y se quedarán bloqueados en el muelle, generándonos multas por cada minuto que pase. Deja de jugar y ve a hacer tu trabajo por última vez.
Yo lo miré directamente a los ojos, sin parpadear. Eso ya no es mi problema, Mark, le respondí con una calma que lo descolocó por completo y le borró la sonrisa del rostro. Ustedes mismos dijeron repetidamente que yo era un hombre de la vieja escuela y que Tyler era el nuevo piloto visionario de esta empresa. Bueno, el barco está en el muelle y los federales están esperando. Dejen que el piloto firme los documentos y demuestre su valor. Mark se puso pálido, pasando de un tono rojizo a un gris cenizo en cuestión de segundos. Él sabía perfectamente, aunque nunca lo admitió en público, que Tyler no tenía la licencia federal de grado A necesaria para firmar cargamentos de materiales peligrosos. Yo era el único en toda la organización que poseía esa certificación y la autoridad legal ante la Guardia Costera. Mark intentó amenazarme con demandarme por abandono de puesto, luego intentó sobornarme ofreciéndome el cargo de director general de nuevo y un aumento de sueldo ridículo. Pero ya era demasiado tarde para las disculpas. Salí del edificio de cristal con mi pequeña caja de pertenencias bajo el brazo mientras escuchaba a Tyler gritar histéricamente por teléfono desde su oficina, tratando de entender por qué los guardacostas estaban bloqueando el acceso al barco y por qué había patrullas de seguridad nacional rodeando el muelle. Lo que ellos no sabían, y lo que terminaría de hundirlos, es que justo antes de entregar mi renuncia, envié un correo electrónico anónimo y detallado a la Agencia de Regulación Ambiental y a la Oficina de Seguridad Portuaria. En ese mensaje informaba con pruebas adjuntas que un barco con materiales volátiles clase A estaba intentando atracar en una zona densamente poblada sin la supervisión obligatoria de un oficial certificado y sin los permisos de riesgo químico. Como yo ya no formaba parte de la nómina de la empresa, la compañía se quedó legalmente acéfala para manejar la situación. El puerto de Chicago fue cerrado parcialmente durante 6 horas por una alerta de seguridad nacional. La empresa fue multada con $5 millones solo por el retraso inicial, pero eso fue apenas el principio de la pesadilla. Los auditores federales, al detectar la irregularidad masiva, decidieron abrir una investigación criminal completa sobre todos los contratos que Tyler había firmado en los últimos meses, sospechando que había mucho más oculto bajo la superficie. Ha pasado un mes entero desde que caminé hacia la salida de aquel edificio y la caída de la empresa ha sido el tema principal en todos los diarios financieros y programas de noticias de la ciudad. La investigación federal no tardó en descubrir que Tyler no solo era un joven incompetente y arrogante, sino que era activamente corrupto. Se descubrió que estaba desviando cientos de miles de dólares de los fondos operativos de la compañía hacia la firma de transportes de su amigo de la universidad mediante un esquema de facturas infladas y servicios fantasma, que nunca se realizaron. Mark, mi antiguo jefe y mentor, se encuentra ahora mismo bajo una investigación criminal por negligencia grave, fraude corporativo y complicidad en el desvío de fondos. Su famoso bono de jubilación millonario, ese por el que estuvo dispuesto a traicionarme, ha sido congelado por una orden judicial y es casi seguro que pasará sus años de retiro defendiéndose en los tribunales y gastando lo poco que le queda en abogados de defensa criminal. La empresa perdió el 60% de su valor total en la bolsa de valores en una sola semana de pánico financiero. Los accionistas mayoritarios, sintiéndose estafados, iniciaron una demanda colectiva masiva contra toda la junta directiva por haber permitido que el nepotismo y el favoritismo familiar pusieran en riesgo el capital de la compañía y la seguridad pública del puerto. Tyler, como era de esperarse, fue el primero en ser despedido de forma fulminante y sin ninguna compensación. Intentó defenderse en una entrevista televisada, diciendo que yo había saboteado deliberadamente el sistema y que todo era un complot de la vieja guardia para desplazar a los jóvenes talentos. Pero su argumento se desmoronó cuando mi abogado presentó los correos electrónicos donde Tyler me prohibía explícitamente intervenir en sus nuevos contratos, alegando que yo no entendía su visión moderna. El piloto estrelló el avión contra el suelo y esta vez no hubo ningún paracaídas para salvarlo. Yo, por mi parte, empecé mi nuevo trabajo en la empresa de la competencia el lunes pasado. Me recibieron con una alfombra roja virtual.
Me otorgaron un bono de bienvenida que cubre con creces cualquier pérdida que haya tenido en mi antigua empresa y ahora tengo a mi cargo un equipo de profesionales experimentados que realmente saben lo que hacen y respetan la jerarquía basada en el mérito. Lo mejor de todo, y lo que me da una paz mental increíble, es que en esta nueva firma no hay ni un solo familiar del dueño trabajando en la nómina, aquí se valora el talento por encima de los apellidos. Muchos de ustedes en los comentarios me preguntan qué pasó con mi madre en medio de todo este drama familiar, porque ella también me presionaba constantemente para que ayudara a Tyler y no le causara problemas a Mark, ya que son parientes lejanos. Mi madre me llamó hace unos días gritando por teléfono, llamándome desagradecido y diciendo que yo había destruido la reputación de nuestra familia para siempre. Me dijo que Mark está arruinado, que ha perdido su prestigio y que todo es por mi culpa y mi sed de venganza. Le respondí con la misma frialdad y calma con la que enfrenté a Mark el día que me fui: las decisiones adultas tienen consecuencias reales, mamá. Si ellos valoraban más su sangre y su orgullo que mi trabajo de 15 años, ahora pueden sentarse a disfrutar de su sangre mientras intentan pagar las facturas de sus abogados defensores. La bloqueé de mi teléfono personal después de esa llamada y ahora solo me enfoco en mi nueva carrera y en las personas que realmente me valoran. Esta es la actualización definitiva de mi situación 6 meses después de haber renunciado. La empresa donde trabajé durante 15 años, la que consideré mi hogar y mi legado, ya no existe más. Fue declarada en quiebra técnica y finalmente absorbida por un fondo de inversión extranjero que desmanteló todos los activos, vendió las rutas logísticas más rentables y despidió a toda la alta gerencia que quedaba. Mark perdió su mansión en los suburbios de Chicago para poder pagar las multas federales y los honorarios astronómicos de sus abogados. Vive ahora en un pequeño departamento alquilado en una zona bastante gris de la ciudad y su salud física ha decaído de forma alarmante debido al estrés constante de los juicios que todavía tiene pendientes por fraude. Me han dicho que pasa los días encerrado, lamentando el día que decidió poner a su sobrino en ese puesto. Tyler intentó conseguir trabajo en otras firmas logísticas de importancia, pero en este sector las noticias vuelan rápido. Nadie en su sano juicio quiere contratar a alguien cuyo nombre está asociado directamente con el mayor desastre portuario y el escándalo de seguridad nacional de la última década en Chicago. Me contaron que ahora trabaja como vendedor de autos usados en un lote de mala muerte en las afueras de la ciudad, muy lejos de los trajes italianos y las cenas de lujo que antes presumía. Su amigo, el dueño de la empresa de transportes Fantasma, también fue procesado por fraude y su compañía fue clausurada permanentemente por las autoridades de transporte. Yo, por mi propia parte, acabo de ser nombrado socio principal en mi nueva firma internacional. Mi sistema de logística optimizado ha logrado reducir los costos operativos de la empresa en un 20% en solo medio año y los empleados bajo mi mando me respetan profundamente porque saben que cada decisión que tomo está basada en datos, experiencia y mérito, no en favoritismos. A veces, la mejor y más dulce venganza no consiste en hacer algo activamente malo contra quienes te dañaron, sino simplemente en dejar que la gente incompetente y arrogante se enfrente a la dura realidad del mundo real sin nadie que los proteja o les soluce sus errores. El karma corporativo puede ser lento, pero cuando finalmente decide llegar, es absolutamente implacable y no deja piedra sobre piedra. Y así termina finalmente la historia de David. De ser el motor invisible y maltratado de una empresa que no lo valoraba, a ver cómo el nepotismo y la avaricia la destruyeron por completo mientras él se elevaba hacia un éxito mucho mayor en otro lugar. Historias como la de David nos recuerdan que el trabajo duro y la integridad siempre encuentran su recompensa, mientras que los atajos y el favoritismo suelen terminar en desastre. Pero ahora queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué habrían hecho en el lugar de David? ¿Habrían salvado ese cargamento final solo para proteger su propia jubilación y seguir aguantando humillaciones, o habrían tenido el valor de soltar las riendas y dejar que el desastre ocurriera? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo, siempre los leemos con atención. Si disfrutaron de esta lección de justicia corporativa, no olviden darle un me gusta al video y
lo más importante, suscribirse a Susurros del Hilo activando la campana de notificaciones. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayendo estos relatos de justicia y redención cada día. Gracias por acompañarnos hasta el final y recuerden que, en este canal, el talento real siempre tiene voz. Hasta la próxima, amigos.